Buenos días, familia de caminantes en México y en todas partes del mundo. Bienvenidos a otra experiencia de adoración en línea. Somos El Camino, una comunidad que cree que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para perfeccionarnos en el amor a Dios y al prójimo. Si es tu primera vez con nosotros, siéntete en familia. Déjanos un mensaje o un emoji. Nos alegra mucho que estés hoy con nosotros. Revisa nuestro boletín semanal Ágape y entérate de todas las actividades virtuales que tenemos entre semana. No hay pretexto para no seguir creciendo y aprendiendo a ser como Jesús. Nos gusta estudiar la Biblia verso a verso. Busca la información de los grupos en la descripción de este video. Y si eres joven en prepa, universitario o profesional, te invitamos a nuestra reunión semanal, todos los sábados a las 5 p.m. Estamos estudiando la serie Atrapados en manos de. Estás invitado, pide información. Súbele el volumen a tu dispositivo. Es tiempo de alabar y estudiar la Escritura. Comenzamos. Es un gusto poder saludarles, mis hermanos, en esta mañana y darles la bienvenida a todos ustedes. Darles la bienvenida a mis hermanos del norte de la República, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora. Darles la bienvenida también a mis hermanos del occidente, de Guadalajara, de Ciudad Guzmán y de Colima. Un lugar muy especial para mí porque ahí radiqué 43 años, ¿verdad? Y pues la verdad es que tanto los ciudadanos como mis hermanos de la iglesia tuvieron mucha paciencia. ¡Qué paciencia! Y qué aguante para soportarme ese tiempo. Le doy saludos también y bienvenida a mis hermanos del centro, Puebla, Tlaxcala y otras ciudades de aquí cerca, Tehuacán. Le doy saludos también a los de Veracruz, a los del sur de la República, a Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán. Y mis hermanos, es un placer poderles dar la bienvenida. Es un gusto el acordarnos que estamos reunidos a través de este medio que no nos ha podido separar, ¿verdad? Esta pandemia, y doy gracias por ello a mi Dios. Le pido que fortalezca a cada uno de ustedes, sobre todo a aquellos hermanos que han perdido algún ser querido, ¿verdad? Y que esto no haga que nosotros perdamos la fe. Recordémonos que la palabra del Señor es clara y que nos dice que solamente es principio de dolores y que cuando Él se acercara a su venida, que por lo que veo está cerca, hermanos, yo creo que tenemos que tener paciencia y esperar. Guerras, rumores de guerras, pestes, se están mirando, ¿verdad? Y es una muestra. Es tiempo de arrepentirnos aquellos que todavía no lo hacen, para que puedan el día de mañana gozar de las bendiciones en la eternidad con nuestro Dios. Les doy gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y les pido, mis hermanos, que no pierdan su fe. Les voy a dar una lectura bíblica en el Salmo 91 para que ustedes acrecienten su fe y que la finquen en el Señor. Acordémonos que separado del Señor nada podemos hacer. Le doy gracias a mi Dios por esto y le pido que no tengamos miedo, que acuérdense que el temor es de Satanás. Vamos a orar, mis hermanos, bienvenidos todos. La Iglesia El Camino les da la bienvenida a cada uno de ustedes y les da un fuerte abrazo y les dice que los aman. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres el único que puedes sacarnos de todas estas angustias, Señor. Tú eres el que traes paz y contentamiento a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para soportar esto. Y si está pronta tu venida, Señor, que tú vengas pronto por nosotros, Señor. Te estamos esperando, Señor. Y que mientras tanto, Señor, hay lugar para todos aquellos que quieran arrepentirse. Te doy gracias y te pido que cuides a cada uno de los que están oyendo, a aquellos que están lejos, Señor, pero que a través de esto se han acercado a ti, Señor. Bendíceles y cuídales. Todo esto, mi Señor, yo te lo pido, Señor,
En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, y con la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es cierto, tú ves la creación de Dios que anuncia la obra de sus manos, su grandeza. Pero, ¿quién mejor para anunciar la grandeza de Dios que su pueblo? Vamos a anunciar la grandeza de Dios, decirle que te damos gloria, Señor, a ti, a través de nuestras vidas. Y vamos a cantarle eso. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y todo el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. La familia del camino, me da gusto saludarlos y encuentro que todos se encuentren bien de salud, puesto que los tiempos son malos. Vamos a hacer la lectura de Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 23. Empezamos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero
nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Babilonia logró someter al reino de Judá una vez que conquistó al imperio asirio. Nabucodonosor llevó cautivo al rey y a sus nobles y nombró como rey a Sedequías, quien pensaba librarse de su yugo. Permíteme hacerte un par de preguntas. ¿Por qué anuncia Dios sus propósitos antes de realizarlos? ¿Cómo detectarías a un falso profeta? Déjame que te cuente la historia. Jeremías, el profeta de Dios, hizo yugos y los envió a 5 reyes de las ciudades vecinas de Judá, con un mensaje de Dios. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que venga su tiempo y sea él también siervo de muchas naciones y reinos. Y la nación que no sirva al rey de Babilonia será castigada con espada, hambre y peste. Por tanto, no escuchen a sus profetas, adivinos, soñadores, agoreros y encantadores que les engañan, diciendo que no servirán al rey de Babilonia, pues ellos les dicen mentiras, para que sean alejados de sus tierras y perezcan. Pero la nación que se someta al yugo de Babilonia vivirá en su tierra. Jeremías se colocó un yugo sobre el cuello
Y el mismo mensaje proclamó a Sedequías diciendo: sométanse al rey de Babilonia y no escuchen las palabras de los profetas que les dicen que los utensilios de la casa de Jehová que fueron llevados a Babilonia volverán dentro de poco tiempo. Es mentira, pues aún los utensilios que quedan también serán llevados a Babilonia y estarán ahí hasta el día en que el Señor restaure a Jerusalén. Tiempo después se levantó un profeta llamado Ananías, el cual dijo que Dios quebraría el yugo de Babilonia en 2 años y que los utensilios de la casa de Dios volverían, así como el rey que fue llevado cautivo con todos sus nobles. Jeremías respondió: amén, así lo haga Dios y confirme tus palabras. Jeremías les recordó que las palabras de un profeta verdadero serían confirmadas por Dios cuando sus profecías se cumplieran. Entonces Ananías tomó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró en presencia de todo el pueblo, y dijo: de esta manera romperá Dios el yugo del rey de Babilonia del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías siguió su camino. Pero Dios lo envió de nuevo con un mensaje para Ananías: yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, dijo el Señor. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor. Dios no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a todo este pueblo. Por tanto, así dice Dios: yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra el Señor. Aquel mismo año, en el mes 7, Ananías murió. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hola familia, buen día. Espero que en esta mañana, después de haber alabado al Señor, cantando en compañía de tu familia o amigos, o tal vez solo, te sigas gozando aún en la presencia de nuestro Dios. Ha llegado un momento de escuchar su palabra, así que pongamos oído a su voz, ¿de acuerdo? Estamos meditando en la primera carta de Juan y hemos estado aprendiendo acerca de cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios y de su relación con Dios y con su hermano. Y aún hay más, esto no se acaba, así que comencemos. Dice la Escritura que Dios es Dios de paz y no de confusión. Sin embargo, la paz de Dios dada a los creyentes ha sido perturbada muchas veces por varios factores ocasionados por el propio creyente. Por ejemplo, uno de los factores que perturban la paz es el desorden dentro de la iglesia y aún dentro de la familia. Y esa es una deficiencia que tenemos que corregir constantemente, pues causa confusión y no paz. Por otro lado, también hay agentes externos que, aprovechándose de diferentes factores, provocan confusión a la iglesia. Y son peligrosos, pues su propósito es destruir la obra de Dios. En nuestros días hay muchos movimientos, muchas corrientes filosóficas, ideológicas y religiosas que se han filtrado en la iglesia y han traído confusión y no paz. Se ha sentido más un aire de fracaso que de victoria.
Y los culpables no son precisamente esas corrientes y esos movimientos, sino más bien los creyentes que se dejan llevar fácilmente por ellos, por no tener un discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Hemos hablado mucho de las situaciones que vivimos en nuestros días. Que la pandemia, que los políticos, que la economía, que las guerras, etc. Y en las redes sociales escriben mucho sobre estas cosas. Ciertamente hay que estar atento a estas cosas, pero en su justa medida, sin permitir que se conviertan en una cortina de humo distrayéndonos, sin olvidarse de hacer lo que es justo, sin descuidar la voluntad de Dios, porque el enemigo aprovecha toda distracción del creyente y, entre otras cosas, se vale de diferentes corrientes y movimientos, especialmente religiosos, para sembrar confusión y así lograr su objetivo, engañar, si es posible, a los escogidos. Las corrientes y movimientos tienen sus enviados también. Déjame ahora hablarte algo de lo que es un profeta de Dios, antes de empezar con la carta de Juan. Y quiero recalcarlo, no de cualquier profeta, sino de un profeta de Dios. Un profeta es alguien que habla por inspiración de Dios y que anuncia la voluntad de Dios. Puede predecir eventos futuros, pero no como un adivinador, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Un profeta de Dios no es aquel que te dice, en 3 años serás millonario y tu mujer será la hija del presidente. En tal caso es un adivinador. Un profeta de Dios predecía eventos futuros con discernimiento de las cosas pasadas y de la voluntad de Dios. Dice Dios en Isaías 46, 9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Conoces las cosas pasadas desde tiempos antiguos? ¿Conoces qué ha sido anunciado desde el principio? Lo que ha de venir y lo que ha de ser. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El plan de Dios es un diseño perfecto, completo. Él anuncia lo que vendrá a partir de lo que fue. Nada hay nuevo debajo del sol. De tal manera que lo que el Señor hace y hará es a partir de lo que ya fue. ¿Y sabes a quiénes usaba para anunciarlo? Amós 3:7 dice, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Los profetas anunciaban lo que Dios les había revelado, y ellos no solo predecían las cosas que sucederían de acuerdo al plan de Dios, también predicaban arrepentimiento cuando el pueblo pecaba, y persuadían al pueblo para regresar a Dios y a sus mandamientos, al plan de Dios y a su diseño. Así que no adivinaban el futuro. Ellos anunciaban las cosas que sucederían a partir de lo que fue y había sido hecho. Por ejemplo, Abraham, como aquel que llevaba el pueblo de Dios en sus lomos, a quien Dios había escogido para hacer de él una gran nación, estuvo en Egipto con Sara, y el faraón vio a Sara y quería tomarla, pero Dios lo impidió, y salieron de Egipto con riquezas. Esto se iba a repetir en el pueblo hebreo y Dios los sacaría de Egipto con riqueza de la mano de Moisés, librándolos de Faraón. Lo que fue con Abraham y Sara sería lo mismo con Israel. Y esto sucederá después, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues lo que fue es lo mismo que será. Así que no te preguntes qué cosas sucederán. Más bien, pregúntate cómo se repetirá la historia en el plan de Dios. El plan de Dios es un diseño perfecto. Abre tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 4. Meditaremos en los primeros 6 versículos esta mañana. Juan ha estado hablando en el capítulo 3 de esta carta de cómo es un hijo de Dios y cómo debe ser su comportamiento al amar a su hermano, y concluye en el último versículo con algo que debe ser claro para todo creyente en Cristo. Muy claro. Y dice así en Juan capítulo 3 versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Juan hace una declaración importante sobre aquel que guarda los mandamientos de Dios. Él permanece en Dios y Dios en él. Juan usa la palabra permanecer unas 40 veces en su evangelio y 26 veces en sus cartas. Toma entonces una importancia muy significativa el consejo de permanecer en él. El amor a Dios y el amor de Dios son notorios en la obediencia a sus mandamientos. Ahora bien, tú puedes saber que permaneces en Dios cuando guardas sus mandamientos. Pero ¿cómo sabes que Dios permanece en ti? Juan ha dicho, en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En esto podemos estar seguros que Dios permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, el que nos guía a toda verdad, que nos hace guardar sus mandamientos y hace producir en nosotros las características de su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si esas cosas se están produciendo en ti es porque te ha sido dado el Espíritu de Dios. Así que, si tú verdaderamente has creído en Cristo, en Yeshua, la fe ha venido a tu vida y te ha sido dado el Espíritu de Dios para que guardes sus mandamientos. Estate seguro de eso, pues el guardar sus mandamientos te hace saber, te hace estar seguro que permaneces en Él y Él en ti. ¿Estás seguro? Ahora que sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, entramos al capítulo 4 de esta carta. Y dice en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan empieza esta sección diciendo, no creáis, no seas persuadido fácilmente, no te dejes convencer rápidamente. No crean así. ¿A quién? Dice Juan, no creáis a todo espíritu. Cuando dice todo se refiere a cualquiera, a cualquier espíritu. Veamos algunos ejemplos de gente que creyó incorrectamente. En Hechos 8 vemos cómo los samaritanos habían sido engañados por mucho tiempo por Simón el mago, con sus artes mágicas. Ellos decían, este es el gran poder de Dios, pero su espíritu se reveló cuando quiso comprar el poder de imponer las manos para que los creyentes recibieran el Espíritu Santo. Pedro le dijo que su corazón no era recto, que veía que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. En Hechos 13, otro mago llamado Elimás trataba de apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, quien estaba muy interesado en escuchar el mensaje de Dios. Pablo le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Elimás quedó ciego y el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pero el caso en Hechos 17 es distinto. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Berea, predicando la palabra en la sinagoga de los judíos, donde también había gentiles, los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. No se dejaban persuadir fácilmente. Y miren quién era Pablo, un doctor de la ley de Dios, conocedor de la palabra y siervo de Jesús, a quien amaba profundamente. Déjame decirte algo. Cuando escuchas a un predicador, ya sea en la red o de manera presencial, debes considerar que tú no sabes qué tipo de espíritu está en él. Ateos, católicos, testigos o de otros movimientos y denominaciones tienen una capacidad impresionante de persuadir. ¿Cómo podríamos estar seguros de las cosas que dicen y hacen? Es más, ¿cómo podrías estar seguro de lo que ahora estoy diciendo? Probando si ese espíritu en ellos, o en mí en este caso, es de Dios o no. Con la Escritura. Los de Berea probaron lo que decía Pablo y creyeron al Espíritu que era de Dios con la Escritura, escudriñándola cada día para estar seguros. Ahora, ¿por qué debemos probar a todo espíritu? Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas no solo están infiltrados dentro de la iglesia, tratando de destruir la obra que Dios encomendó de ir y predicar el Evangelio. También están afuera, en el mundo, tratando de evitar que los hombres escuchen el Evangelio.
y han ganado mucho terreno, porque la mayoría de los creyentes se han olvidado del mandamiento de amarse unos a otros y no han salido a predicar el Evangelio. Gracias a Dios que entre los creyentes de hoy no nos hemos devorado unos a otros, ¿verdad? Pero cómo nos hemos mordido unos a otros. Malos juicios, murmuraciones, celos, contiendas, griterías, pleitos, envidias, codicias, en fin. Y mientras nos mordemos unos a otros, afuera, mucha gente muere sin conocer al Salvador. Hay muchos heridos en las familias y en la iglesia, convalecientes por la falta de amor a su hermano y por la falta de amor de su hermano. Están incapacitados para mostrar la luz de Cristo. Y los falsos profetas, aprovechando la ocasión, seguirán ganando terreno si no nos amamos unos a otros y no salimos a anunciar el Evangelio. Pero a pesar de todo, y gracias a Dios por su misericordia, tenemos tiempo de corregir lo deficiente, restaurándonos y perdonándonos unos a otros. Considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, cobrando nuevas fuerzas en el Señor, porque la batalla se pone cada vez más intensa contra los falsos profetas. Deuteronomio 18, 20, 22 dice: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Hemos leído una de las instrucciones de cómo probar a un profeta, de cómo probar a un espíritu que habla en nombre de Dios falsamente o en nombre de otros dioses. Si algún profeta dice algo que pasará y que luego no se cumple, el tal profeta es falso. Y no se trata de darle otra oportunidad, porque se equivocó. El tal es falso y arrogante. Pero veamos más. En tiempos del profeta Jeremías, Dios había anunciado que Judá iba a ser cautiva 70 años por Babilonia, por causa de su transgresión a la ley de Dios y su idolatría. Y les dijo que habitaran en Babilonia, que hicieran su vida ahí, que labraran en esa tierra, que se sometieran al rey Nabucodonosor para preservar sus vidas. Pero hubo falsos profetas que venían en el nombre de Dios anunciándoles cosas que parecían buenas. ¿Y quién no quiere cosas buenas para uno? Veamos lo que dijo el Señor. Jeremías 27, 14 y 15 dice: no hagan caso de las palabras de los profetas que les dicen que no sirvan al rey de Babilonia. Lo que ellos les profetizan es mentira. El Señor no los ha enviado. Profetizan falsamente en nombre del Señor, para que Él los expulse de su tierra y ustedes mueran, junto con los profetas que les anuncian tales cosas. Vemos aquí que hay profetas que en el nombre de Dios profetizan mentira, que parece verdad y parece bueno, pero su fin es muerte, tanto para el que crea al falso profeta como para el profeta. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las palabras de los espíritus que no son de Dios pueden parecer derechas, pero tienen un fin trágico. Y otra vez, si no tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, si no tenemos la norma y la medida que nos indique el camino que debemos seguir, la tragedia vendrá. La palabra de Dios es la medida y el camino es Yeshua, Jesús, quien nos dice que permanezcamos en Él, guardando sus mandamientos. Dios revela lo que quiere y es siempre de acuerdo a su palabra. Si oímos y vemos algo que no está de acuerdo a su palabra y alguno lo anuncia así, el tal tiene una visión falsa y está lleno de vanidad y engaño. Jeremías 23, 16 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no hagan caso de las palabras que los profetas les anuncian, solo alimentan en ustedes vanas esperanzas. Sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. Y la historia se repite.
También Pablo lo advirtió. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Muchas congregaciones están repletas de personas que solo quieren escuchar cosas buenas y bonitas, y hay veces que suelen ser falsas esperanzas. Y todo el tiempo es comodidad y confort, y dejan que los controlen profetas y maestros con un corazón que le gusta el reconocimiento y llenar sus bolsillos. Sus palabras no salen de los labios de Dios, es decir, no salen de la palabra de Dios. Isaías 8, 19 a 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En los tiempos de Isaías, los maestros y profetas de Israel se habían convertido en encantadores y adivinos. No hablaban conforme a la palabra de Dios y sembraban confusión en el pueblo. Si un profeta, maestro, predicador o pastor, o cualquiera que parezca saber mucho de Biblia y hasta hace milagros, si el tal no te habla conforme a la ley y el testimonio, es porque no le ha amanecido. En otras palabras, la luz de Cristo, de Yeshua, no ha venido a su vida. Por ejemplo, si alguien te dice: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, o da tus diezmos y ofrendas para que te bendiga. El tal habla de su propio corazón, con engaño. La Escritura no dice eso. Juan nos da este consejo: probad a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probarás a los espíritus si no tienes una norma, una base, una medida para hacerlo? ¿Cómo vas a saber si alguien habla de parte de Dios si no conoces la Escritura, si no la estudias? Discúlpame, pero insistimos mucho en esto porque ya estamos en los últimos tiempos. Y el regreso de nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, está cerca. Pero está más cerca el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel a quien Juan llama anticristo, y que se manifestará primero antes que Jesús venga. Y éste engañará a muchos, si es posible, a los escogidos. Estudia la Escritura. No te dejes persuadir fácilmente. Y mantente firme obedeciendo a su palabra y creyendo la promesa que Dios ha hecho: la vida eterna. Sigamos. Primera de Juan 4, 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? Muchos movimientos cristianos han surgido a lo largo de la historia, desde el primer siglo, y han traído confusión y división a la iglesia. Un movimiento conocido en el primer siglo y que existe en nuestros días es el movimiento gnóstico. Dentro de sus sistemas doctrinales existe una interpretación dualista del cosmos. ¿A qué me refiero? La enseñanza básica de los gnósticos es que Dios y el mundo son dos entes que se oponen entre sí. Dicen que Dios está separado de lo material y que todo lo material es anti-Dios, dando a entender entonces que todo lo que está compuesto de material es malo. ¿Cuál es su punto? Deshacerse de todos los componentes de la materia para que el alma sea libre. Ellos le llaman el verdadero ser. Es decir, que nuestro cuerpo, que tiene componentes materiales, es malo. Toda materia es mala y todo cuerpo de lo que sea es malo. De aquí que dicen ellos que Jesús no vino en carne, que no tomó una forma corpórea, porque toda materia es mala. Ese es el tiempo que vivía Juan. Se estaba enseñando que Jesús no había venido en carne. Y Juan advierte que este es el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Dice en Filipenses 2, 6 al 8, hablando de Cristo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estuvo en la condición de hombre. Es decir, que Él vino de manera corpórea, hecho semejante a los hombres. Dios fue manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos, dice Juan, como testimonio personal. En Hebreos 10:10 dice que somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Hoy en día hay muchos movimientos y corrientes diferentes que han negado los atributos de Yeshua. Algunos lo tienen solo como un hombre sabio, otros solo como un profeta, negando que es el Hijo de Dios. Otros, como los gnósticos, dicen que solo era como un ángel, y otros más han negado su deidad. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Crees que Él es el Señor, que vino en carne, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que tuviéramos vida? Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo y verdadero, y tiene palabras de vida que darnos, y en su sangre hay perdón de pecados. Yeshua es su nombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estando en su mano no hay nadie que nos arrebate de Él. ¿Estás en su mano o en la mano de otro? Continuemos. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién está en el mundo? El espíritu del anticristo, como dijera Juan en el versículo 3 de este capítulo. ¿Quién está en el verdadero creyente? El espíritu de Dios que le ha sido dado. Ahora, hay dos grupos, los que son de Dios y los que son del mundo, los vencedores y los vencidos, los de espíritu de verdad y los de espíritu de error. ¿A cuál grupo perteneces? ¿A quién oyes? ¿A los que hablan del mundo o a los que son de Dios? El mundo oye fácilmente a los que son del mundo. El que conoce a Dios oye a los que son de Dios, porque les ha sido dado el Espíritu para oír y reconocer la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 5:4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer que Jesús es el Hijo de Dios implica reconocer que Él es el Mesías, el Rey de Reyes. Implica también obediencia a sus mandamientos. Y pues la victoria es segura en Él, cuando crees. Pero no se puede creer si no hay fe. Y si no hay fe, la fe de Cristo, ¿habrá victoria sobre aquellos falsos profetas? Nadie nace con la fe integrada. Y hablo de la fe que enseña la Escritura, emuná, en hebreo. Así que nadie puede decir algo como, quiero depositar mi fe en Dios, porque no la tiene. Pues la fe es de Dios, y Él es quien la da, y la da a los que Él llama, a los santos. Dice en Romanos 10, 16 y 17, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo está citando Isaías 53, donde hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es, nadie. Nadie pone atención al Evangelio, nadie cree en su anuncio, nadie expone la fe para mostrar que Dios es fiel. Nadie, porque no tiene fe. Pero Dios, en su gran misericordia, hace lo imposible, porque es Dios de milagros. Porque para Dios todo es posible. Dice Pablo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe llega a ser posible a través del oír. La mala noticia es que hay sordos. Nadie oye la palabra de Dios a menos que Dios mismo le otorgue el oír.
Y ese es el milagro, la fe que vence al mundo. La fe que no es solo por oír. Dios te da el privilegio de oír si es que te ha llamado. Permíteme explicarlo. Carta de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe le es dada a los santos, a los llamados, a los que Dios aparta. Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Filipos y predicando, una mujer fue escogida por Dios. Veamos algo de lo que Dios hizo con ella. Hechos 16:14 dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor le concedió el oír a Lidia. Abrió su corazón para que estuviera atenta. Ya la había llamado. Ella creyó y la fe le vino y se bautizó con toda su familia. No se trata de que tú quieras oír, sino del que llama para que te haga oír. La fe no depende de que oigas, sino de Dios mismo, quien en su misericordia tiene el poder de abrir tu corazón para que oigas atentamente. La palabra de Dios te concede el oír para que la fe sea posible en ti, porque no todos ponen atención a la palabra. Mira lo que sucede. Cuando nos congregamos, incluso ahora que estamos en casa, muchas veces no ponemos atención a la palabra. Oímos, pero no hay fe. Es decir, no manifestamos la fidelidad de Dios obedeciendo. ¿Por qué? Porque no te ha sido dado el privilegio de oír, y se muestra cuando no hay obediencia. No hay capacidad de oír porque el oír solo es posible por la palabra de Dios. Oímos sermones que dicen: Dios dice, ama a tu hermano, perdona al que te ofende, atienda a tu viuda, obedece a tus padres, ama a tu esposa, provee al necesitado, cuida a tu hermano. Pero no creen a su anuncio, porque hay sordera, les distrae cualquier cosa. El celular, la televisión, el chico que le gusta, la chica que le atrae, el fútbol que está a punto de empezar. No hay interés. ¿Quién pone atención a la palabra de Dios? Nadie. La semana pasada se nos preguntaba: ¿ya aplicaste lo que aprendiste la semana pasada? Si hubo fe, seguramente que sí. Pero el milagro viene cuando Dios te llama y abre tu corazón para que estés atento, oyendo, porque el oír es algo que Dios te otorga para que la fe sea posible sobre ti. La fe es por el oír, pero el privilegio de oír depende de la palabra de Dios. El oír sucede cuando Dios abre tu corazón para que estés atento. Dios ha abierto tu corazón para que estés atento a su palabra esta mañana. Entonces, Dios quiere depositar su fe, su fidelidad en ti, para que la exhibas obedeciendo. Y si eso ha pasado, bueno, ¿qué estás esperando? Aplica lo que te ha sido enseñado y mandado por Dios. Y esa es la fe que vence al mundo. Y todo aquel que la tiene puede probar a los espíritus si son de Dios, a los falsos profetas, porque aquellos que tienen fe exhiben la fidelidad de Dios obedeciendo sus mandamientos y están preparados para contender por ella. Esa es la fe que vence al mundo. Y está en todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, en aquel a quien Dios llama. Yo no sé a quién o a quiénes, pero Dios está llamando y está abriendo corazones. No endurezcas tu corazón si Él te está dando el privilegio de oír por su palabra. Estate atento, y esto es lo que está en la Escritura. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. En Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Te ama de manera tal que entregó su vida por ti. Murió porque esa era la paga por tu pecado y el mío. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos entrada a su gloria por medio de aquel que nos amó y que entregó su vida en una cruz, recibiendo el castigo de nuestra paz. ¿Quién ha creído a este anuncio? Solo aquel a quien Dios le ha quitado la sordera. Si hoy has oído la voz de Dios es por su palabra y estás listo para que la fe, su fidelidad, la manifiestes obedeciendo su palabra. Ya no nos mordamos unos a otros.
Busquémonos para edificarnos, para restaurarnos, para consolarnos, para fortalecernos y estimularnos a las buenas obras. Somos compañeros de milicia y necesitamos exhortarnos para combatir ardientemente por la fe contra aquellos hombres que convierten la libertad en libertinaje, que pervierten el evangelio de Cristo y cubren de confusión a los creyentes, y que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No endurezcamos nuestros corazones a Dios. Si hoy te ha llamado para que oigas, obedécelo, permanece en Él, sujétate de su voluntad y Él permanecerá en ti. Sé vencedor y no creas a cualquier espíritu, pruébalos con la Escritura, y si no sabes cómo estudiarla, acércate a nosotros, te podemos enseñar cómo hacerlo, o busca en internet. Hay páginas donde encontrarás material de cómo estudiar la Biblia con diferentes métodos. Aprendamos a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Busca la verdad y síguela. Tú no puedes depositar la fe en Dios. Es Dios quien ha depositado la fe en ti. Vamos a orar. Padre, no cabe duda que tú eres Dios de misericordia, y que si no hubiera sido por tu misericordia, hace tiempo que estaríamos consumidos, Señor. Qué grande amor tú tienes, Señor, que has hecho lo imposible para que tu fe sea depositada en nosotros, Señor, y así cumplir tu palabra. Padre, si tú has llamado a alguno en esta mañana, si a alguien has abierto su corazón para que oiga atentamente tu palabra, Señor, te ruego que lo llenes pues de tu misericordia y de tu gracia. Te ruego, Señor, pues, que completamente vea quién eres tú y que sepa que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tienes el poder de sanar, de restaurar, de perdonar, de consolar, Señor, y que en ti hay vida y vida eterna. Y hazle crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en todo momento. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y muchos falsos profetas han salido por el mundo. No solo están dentro de la iglesia, sino también en el mundo, tratando de evitar que tu palabra llegue a las naciones. Sana tu iglesia, Señor, porque si reconocemos que nos hemos mordido unos a otros y nos hemos olvidado de compartir tu palabra, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, sensibles, sencillos, prudentes, Señor, y que nuestra vida pueda mostrar tu luz en cada momento de nuestra vida, Señor. Mostrar tu rostro en nuestra vida, que sepan que tú eres Dios. Gracias por tu amor, Señor. Te ruego pues que bendigas a tu iglesia, que tu iglesia El Camino y la iglesia en el mundo, Señor, tu pueblo. Bendícelo, susténtalo, Señor, en estos tiempos difíciles, y que se acerca el tiempo del regreso de nuestro Mesías. Queremos estar preparados, listos, en todo momento para recibir a nuestro Rey y para presentar defensa de nuestra fe, de esa fe que tú nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. 1, 2, 3, 4. Tanto amo tu ley, mi gozo es tu palabra.
lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley, y perfecto mi camino será. Perfecto mi camino será. Gracias por tu ofrenda, porque nos permite seguir sirviéndote. Porque hemos sido bendecidos, vamos a ser de bendición para otros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.